por estar aquí, esperar. Sé que muchos llevan desde muy temprano, así que gracias a todos por estar aquí. Platícanos de la caída. ¿Perdón? Platícanos de la caída. Pues eso, muy emocionada, la estrenamos en Morelia, pero esta es la premier, tengo muchos familiares, muchos amigos, muchos atletas, periodistas, gente que respeto y admiro muchísimo, que son, digamos, activistas, líderes de opinión, que nos acompañan la noche de hoy. Y ya viene el estreno. La Caída es una película de un viaje emocional de una mujer, una clavadista que está a punto de ir a sus últimos Juegos Olímpicos, pero se topa con su pasado, con la verdad de su pasado, y le toca definir si el oro es su sueño más alto. Llevas muchísimo tiempo planeando esta película. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esta temática de la caída? Sí, yo siempre digo que esta historia me escogió a mí. Yo leí sobre esta historia hace 10 años, en el 2012, todavía tengo el primer reportaje que empecé como a indagar. Yo quería contar una película del deporte mexicano, porque yo era deportista de joven y me parece muy noble, me fascina poder hablar de lo heroico que son todos los atletas, por eso están aquí invitados. Y empecé a indagar sobre los clavados porque me parecía un deporte mágico, muy cinematográfico, y empecé a escuchar y a investigar sobre muchos clavadistas, y eso fue lo que me di cuenta que esa era la historia la que yo tenía que contar para ayudar a amplificar la voz de ellas y de ellos, porque habían sido mis héroes. Me inspiraron muchísimo a mí a poder nombrar lo que yo había vivido en mi carrera, y por lo tanto yo quería honrarlos con esta historia que era una mujer encontrando su voz, empoderándose, pero es una historia universal que no solo vivimos aquí en México, no solo se vive en los deportes, no solo se vive en el medio artístico, sino es un tema universal que hemos visto ya mucho de Carla, tú has sufrido en carne propia esta situación. ¿Eso te sensibilizó quizá para, a lo mejor no contar tu historia, pero que haya esa sororidad en una sociedad donde el machismo pues, sigue muy presente y sigue habiendo casos de feminicidio? Sí, bueno, si tomamos en cuenta que el 70% de las mujeres han vivido una violencia, uno se da cuenta que muchas estamos impactadas por esta violencia que se vive a diario. Y mi meta con esta película es poder prevenir, poder identificar como sociedad, para que justamente no lleguemos a la parte más dramática, que es el feminicidio, que es la parte más dramática de estos abusos. Los abusos pueden ser un abuso psicológico, emocional, microagresiones, y la parte más dramática que vivimos en México es que 10 a 11 mujeres al día son asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Así que por supuesto que eso me conmovió y me tocó muchísimo, pero lo que más me conmovió es escuchar a las mujeres que sí habían podido alzar la voz y que se les había silenciado, las habían hecho huir del país. Entonces para mí era ver que poco a poco estamos logrando tener una educación y un vocabulario y una empatía mucho más grande de la que hemos tenido para tratar estos temas. Ya una vez habías alzado. ¿Te identificaste con alguna? Sabemos que estuvieron entrevistando a muchísimos atletas y que muchos pues sí híjole, Ana Laura nos comentaba que hubo uno que incluso hasta le empezó a salir como un sentido del estrés. ¿Hubo alguna de todas esas historias con la que tú te sintieras más identificado? Pues en realidad creo que fueron muchos los testimonios que compartieron con nosotros de una manera sumamente valiente, sumamente generosa. Hay gente que era la primera vez que contaba sus historias, todos tenían muchas ganas de contarla, y para mí digamos, mi responsabilidad más grande era dignificar sus voces, dignificar el camino de un sobreviviente o de una sobreviviente. Eran temas que abuso de poder le sucede a los hombres y a las mujeres dentro del deporte, y era algo que yo quería, digamos, llevar a la gente al mundo cinematográfico para que no lo racionalicemos, sino que lo viviera de una manera visceral y emocional, porque siento que ahí es donde uno empieza a realmente entender la complejidad de la situación. Ya una vez habías levantado la voz que había causado un gran impacto mediático, Carla. ¿En qué situación te quedó esto? Porque no sé, nunca dijiste a nadie, pero siempre hubo una víctima. Sí, bueno, en realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar. Hay gente que alza la voz para llevarla a una vía penal, pero es muy importante que entendamos que las sobrevivientes, no todos los casos son
para llevarlas de la vía penal, algunos casos son para sanar socialmente, para hablarlo, para nombrarlo, para alzar la voz. Muchas veces de los casos la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras, y por lo tanto el que demandemos que yo en ese caso diga o que me ponga a mi persona en peligro es algo que yo no iba a hacer. Y entonces, aunque mucha gente quizás lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia, y por lo tanto usar todas las cosas que yo escuché que la gente cuestionaba sobre mi persona y sobre mi historia para inyectarlas a esta película y de alguna manera contestarlo de una forma mucho más elocuente que un tweet o una cosa para agregar al morbo mediático que existía, donde se violenta de alguna manera muchísimo a las sobrevivientes. Y creo que ahora lo más esperanzador es que vi que a partir de Morelia, de haber hablado de la película, se ha llevado a ustedes, los del medio, lo han tratado de una manera mucho más elevada, mucho más inteligente, así que les agradezco muchísimo el darse cuenta de la responsabilidad que todos tenemos en esta situación y de cómo lo comunicamos y de cómo estamos todos tratando de crear un clima seguro para que mujeres, tanto hombres, puedan alzar la voz y nombrar lo que les... ¿Puedes decir, Carla, que ya está sanada? ¿Carla? ¿Podrías decir su nombre, Carla? Para llevar todo esto más allá de una simple alguna asociación para apoyar una fundación o algo así para apoyar Sí, justo estamos, por supuesto, estamos ahorita a punto de soltar todas las organizaciones con las que estamos. En las Naciones Unidas estamos respaldados por las Naciones Unidas con esta película, con muchísimas organizaciones, y el viernes que se estrena la película es de lo que más me importa, es poder llevar una información que es lo que más necesitamos para cuando la gente vea la película sepa a dónde acudir. Muchas gracias. ¿Puedes decir que